Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es María Alejandra Ramos, soy médico especialista en medicina interna y endocrinología. Y quiero darles la bienvenida a la tercera edición del podcast Conexión Vital del Honduras Medical Center. Aquí conmigo, el doctor Luis Rodríguez, especialista en medicina interna. Hoy vamos a hablar sobre algunos mitos que existen sobre las enfermedades metabólicas. A ver, Luis, uno de los mitos más comunes es que existe una diabetes de la mala, ¿es cierto? Ok, el término diabetes buena y diabetes mala realmente no existe. No hay una diabetes que sea buena, no hay una diabetes que sea mala. Lo que tenemos es un paciente con diabetes que tiene una diabetes mal controlada o un paciente que está bien controlado. Independientemente del tipo de diabetes que tenga el paciente, tenemos que definir nosotros que el control metabólico de este paciente es el que nos define si realmente tiene, en el caso de cada paciente, una diabetes que está jugándonos una mala pasada o una diabetes en la que estamos controlando bien nuestra enfermedad. Pero yo le consulto a usted entonces, ¿es cierto que la diabetes tipo 2 solamente se da en los adultos y que la diabetes tipo 1 solamente se da en los niños? Antes creíamos, Luis, que habían dos tipos de diabetes, o tres realmente. La tipo 2, la de los adultos y sobre todo de los adultos mayores. La tipo 1, la de los niños, y la diabetes gestacional. Pero hoy en día sabemos que existen muchos otros tipos de diabetes y tenemos diabetes tipo 1 ya ahora después de los 40 años, que básicamente es diabetes con autoinmunidad, donde existe un ataque a las células del páncreas y deja de producir insulina. Pero también tenemos la diabetes tipo 2, donde el factor desencadenante es la resistencia a la insulina y esa puede ocurrir desde la infancia. Y lamentablemente cada día más con el aumento del sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes estamos teniendo casos de diabetes tipo 2 en adolescentes y niños. Ahora, Luis, es cierto que si yo tengo diabetes, irremediablemente voy a tener complicaciones crónicas. ¿Diabetes es equivalente a insuficiencia renal o a ceguera o no es cierto? Ok, eso también es algo bien importante que nosotros hablemos acerca de esto y que podamos eliminar este mito en las personas, porque muchas veces cuando les damos el diagnóstico de la diabetes a los pacientes, pues realmente ellos lo toman como una sentencia de muerte. Ellos realmente se ponen afligidos y se ponen muy preocupados. Sin embargo, sabemos que esta es una enfermedad que se puede controlar en el paciente, que hace todas las cosas que están en sus manos para poder tener un buen control, y aquellos pacientes que hacen o que tienen una buena evaluación, que tienen un buen tratamiento, que desarrollan las otras cosas o que realizan todo lo que tienen que desarrollar para que esta enfermedad se pueda controlar, son pacientes que es muy probable que no desarrollen una de estas complicaciones crónicas. Sin embargo, si es un paciente que durante mucho tiempo ha tenido un mal control metabólico, es más probable que pueda llegar a desarrollar una de estas enfermedades o una de estas complicaciones propias de la enfermedad. Ahora, es muy importante también que nosotros podamos destacar acerca de que se menciona que las enfermedades metabólicas únicamente se producen en aquellos pacientes que tienen una mala alimentación, que tienen una actividad física que no es la suficiente para el paciente, pero nosotros queremos saber también si hay algún factor genético, algo más que puede estar asociado o algo más que nos pueda llegar a desarrollar una enfermedad aunque nosotros tengamos un estilo de vida saludable. Pues la verdad es que eso también es bien importante porque cuando uno recibe en el consultorio, Luis, a los pacientes con diabetes casi nunca vienen solos. Vienen con el hijo, vienen con la hija y esa información que estamos transmitiendo al paciente es válida no solo para el paciente que tenemos enfrente, sino para el núcleo familiar. Porque sobre todo en el caso de la diabetes tipo 2 es una confluencia de varios factores ambientales, la epigenética, que es todo lo que tenemos alrededor que se le agrega, pero sí hay una predisposición genética y hay personas que tienen mayor predisposición a tener diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Por ejemplo, si tu abuelita tuvo diabetes tipo 2, entonces tú tienes un mayor riesgo y en base a ese riesgo, obviamente, una de las cosas que sí podemos hacer es mejorar nuestros hábitos. Pero eso de cambiar los hábitos a veces es un poquito difícil y con frecuencia la diabetes está asociada a otras enfermedades metabólicas. Una de las más frecuentes es el hígado graso. Ahora, Luis, el hígado graso es el diagnóstico más frecuente reportado en los ultrasonidos de abdomen, sobre todo cuando no se anda buscando. Entonces, con mucha frecuencia nos llegan al consultorio pacientes que dicen, no, pero el doctor me dijo que todo el mundo tiene hígado graso. ¿Es cierto que a cierta edad todos vamos a tener hígado graso o debo yo transmitirle al paciente un sentido de urgencia ante un diagnóstico ultrasonográfico de hígado graso? Ok, ese es otro mito que también tenemos que romper el día de hoy, porque realmente el hígado graso no es normal. Es una patología como todas otras que tiene su tratamiento, que no necesariamente
Puede ser que sea con medicamentos, pero que realmente nosotros tenemos que evaluar a ese paciente y definir qué es lo que el paciente puede estar desarrollando o qué podemos hacer con este paciente para mejorar su estilo de vida y para ver si de alguna forma este paciente puede mejorar y realmente desde que nosotros tomamos al paciente tenemos que hacerle saber que esta es una enfermedad, que no es algo normal, que no lo tenemos que tomar como una normalidad, porque es frecuente que los pacientes nos llegan con un ultrasonido y en el cual pues ya le dijo la vecina, ya le dijo cualquier otra persona que era normal y realmente no lo es. Entonces, como no es normal, tenemos que realmente hacerle saber al paciente que definitivamente no es normal y que tenemos que hacer algo para combatirlo. Ahora, otro de los mitos con el hígado graso es que solamente se trata con medicamentos, que ese es el único tratamiento del paciente y que una vez que lo tiene se tiene que empezar a tratar. ¿Es cierto esto? Bueno, como todo el resto de las enfermedades metabólicas, el tratamiento médico es una parte del tratamiento. El tratamiento básicamente es un triángulo donde la base es la alimentación, la actividad física es una de las patitas y la otra patita es el tratamiento médico. De hecho, hay 2 tratamientos aprobados por FDA para el hígado graso en específico, sobre todo cuando ha avanzado a fibrosis hepática, pero lo que más importa en el hígado graso es tratar las causas, que son la dislipidemia, que es aumento de colesterol y triglicéridos, la resistencia a la insulina, diabetes o prediabetes y todo el resto de los factores metabólicos como la obesidad y el sobrepeso. Y esa es otra de las preguntas. Luis, muchas veces la gente dice, bueno, es que la obesidad o el sobrepeso son mala decisión, falta de voluntad o falta de compromiso del paciente. ¿Es cierto que el paciente con obesidad tiene una falta de compromiso o es realmente la obesidad una enfermedad? Ok, hemos venido escuchando esto durante mucho tiempo, ¿verdad? Que se habla de que simplemente es que aquel paciente que tiene inactividad física o que tiene un plan de alimentación que no sea saludable es aquel que puede llegar a desarrollar sobrepeso o obesidad. Sin embargo, sabemos que vamos más allá de solamente estilos de vida saludables, que hay muchas cosas que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Factores desde genéticos hasta otro tipo de factores como ambientales o incluso el uso de algunos medicamentos que nos pueden promover el sobrepeso y la obesidad. Por ende, nuestro paciente cuando nosotros lo captamos, tenemos que educar a nuestro paciente, que nuestro paciente esté educado acerca de su enfermedad, acerca de lo que pudo haberla desarrollado, lo que nosotros podemos hacer con él para que este paciente pueda pues mejorar su calidad de vida, porque al final el problema de estas enfermedades es que disminuyen la calidad de vida de los pacientes. A veces los pacientes con solo cambiar esto y empezar a mejorar de su enfermedad, pues los pacientes ni siquiera se habían percatado de algunas cosas que sentían que no eran correctas y que ahora se sienten mucho mejor después de que el paciente empieza a mejorar. Entonces, la pregunta también sería, ¿solamente tenemos que tratar a estos pacientes con medicamentos? ¿Qué más se pueden hacer? ¿Qué podemos hacer con los pacientes con sobrepeso o obesidad para que puedan mejorar esta calidad de vida? Uno de los casos que más me ha marcado, doctora, es una de nuestras pacientes, ¿verdad? En el Centro Metabólico Integral. Es una paciente que llegó en silla de ruedas, recuerdo yo, buscando ayuda para que nosotros pues le pudiéramos ayudar con una de estas enfermedades, precisamente con la enfermedad de la obesidad. Esta paciente, pues después de que se hicieron todas las intervenciones por parte de todo nuestro equipo multidisciplinario en el Centro Metabólico Integral, ha mejorado su calidad de vida increíblemente. Es una paciente que pues da testimonio incluso y motiva a muchos pacientes que tienen estas enfermedades a que busquen atención, porque estas enfermedades pues realmente afectan mucho la calidad de vida y cómo mejoran estos pacientes después de que adquieren un tratamiento, ¿verdad? A través de un equipo guiado como el equipo que tenemos, pues mejoran bastante. Entonces, no sé usted si recuerda algún otro caso que le haya marcado como este caso que me marcó a mí. Fíjate que a mí también el caso de esta paciente me llama mucho la atención y es de esos casos que te motivan a seguir adelante porque fue una señora que llegó en silla de ruedas, como vos decís, y que estaba muy deprimida porque no podía hacer nada, no podía caminar sin andador, no podía dormir, no podía respirar. Y de hecho, cuando le dijimos que tenía diabetes, no sé si te acordás que se puso a llorar en el consultorio y le tratamos de explicar de que el tratamiento que ella iba a recibir para la obesidad iba a hacer que esa diabetes entrara en remisión porque era una diabetes de recién diagnóstico. Y 1 año y medio después, que la acabamos de ver hace poco, es una señora que la iban a operar de las rodillas, no se podía operar de las rodillas porque estaba con demasiado sobrepeso y de hecho fue el ortopeda el que nos la mandó. Y ahorita no hay ningún problema, ya se operó de las rodillas, camina, duerme, ha perdido más o menos 120, 130 libras, pero más allá de eso no toma tratamiento para la diabetes y no toma tratamiento para la hipertensión.
Y creo que una de las cosas más importantes que nos dijo la vez pasada es que ya podía hacer sus cosas, o sea que ella recuperó la capacidad de ambular. Y hablando de eso, Luis, también recuerdo mucho el caso de una persona joven, un hombre de 45 años, que estaba toda la vida cansado. Y cuando llegó para la evaluación de la obesidad, nos contaba que roncaba mucho. Y eso de roncar es importante, ¿verdad, Luis? ¿Por qué es tan importante el hecho que nos dijera de que la esposa ya no lo aguantaba, que se iba a dormir a otro cuarto? ¿Por qué es tan importante lo de roncar relacionado a la obesidad? Ok, es muy importante que nosotros identificamos algunos de estos síntomas, por ejemplo porque la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, es una enfermedad que está bastante asociada con estos problemas metabólicos, ¿verdad? Bastante asociada con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, el hecho de que este paciente roncara tanto durante la noche y que fuera identificado por su familiar, que al final, pues ya ahí se disminuye la calidad de vida no solo del paciente, sino también de sus acompañantes. Entonces, así son estas enfermedades. O sea, nosotros tenemos que tratarla porque es todo el núcleo familiar al final el que se ve envuelto en que un paciente pueda tener una patología como esta y que no esté bien controlada. Entonces, en este caso, pues el paciente ahora, con la pérdida de peso que ha tenido, con todas las intervenciones que se han hecho, ha mejorado bastante tanto la calidad de vida de él como el sueño de su esposa, ¿verdad? Entonces, es bastante importante que nosotros podamos tener un buen control en estos pacientes. Y a mí con este paciente una de las cosas que me llamó la atención, porque hace poco le di consulta a la esposa. Entonces yo le pregunté, oíme, ¿ya dormís? Porque el paciente pues se le diagnosticó apnea del sueño y se le colocó un aparato para ayudarle a respirar, un CPAP. Y pues yo le preguntaba si por la máquina que usaba ella no dormía y me dijo, no, tengo años de no sentirme tan bien porque yo ya estoy descansada, porque al dormir él con el CPAP que no hace ruido, él descansa, ya no ronca y yo también. Entonces el ánimo en general en ese núcleo familiar, como bien mencionas, ha mejorado. Ahora, yo tengo una duda, Luis, cuando uno recibe un paciente con obesidad, ¿realmente es la obesidad el problema más grande o yo tengo que buscar otras enfermedades interrecurrentes, sobre todo desde el punto de vista hormonal? Ya ves que con frecuencia se dice que las pacientes que padecen de hipotiroidismo, por ejemplo, es la causa de la obesidad. ¿Es siempre el hipotiroidismo causa de obesidad? Ok, es lo primero que piensan los pacientes cuando empiezan un problema de aumento de peso es problemas tiroideos. Y todo el paciente que llega a evaluación por un problema de sobrepeso o obesidad llega con sus exámenes de pruebas tiroideas ya, porque casi todos asocian que es debido a esta enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, no es la enfermedad más frecuente que puede estar provocando el sobrepeso o la obesidad en un paciente. Entonces hay muchas enfermedades más, incluso la propia apnea obstructiva del sueño, pacientes que tienen resistencia a la insulina. Hay muchas enfermedades realmente que están asociadas a que un paciente tenga un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso o obesidad y por ende cuando nosotros captamos el paciente tenemos que investigar esta serie de enfermedades porque tratar a la obesidad o el sobrepeso como tal en este paciente va a mejorar todo lo demás, pero sí es importante que nosotros identifiquemos si hay algo más en este paciente, sobre todo para que sepamos de dónde partimos y hacia dónde vamos cuando ya vamos mejorando este paciente. Ahora, otra de las consultas sería cuáles son ¿qué es la mayor queja que tienen estos pacientes cuando llegan a la consulta? ¿Qué es lo primero que le mencionan los pacientes? ¿Cuál es lo que lo motiva realmente al paciente a buscar atención por una de estas enfermedades, doctora? Yo pensaría que la fatiga, fíjate, Luis. O sea, la queja más frecuente del paciente con enfermedades metabólicas es fatiga. Y uno de los tips que nosotros con frecuencia vemos es esa fatiga después de comer, ¿verdad? Cuando un paciente dice, mire, yo 2-3 horas después de comer siento sueño, siento que tengo debilidad o estoy mareado o me da ganas de comer o tengo que tomarme un café, eso para nosotros es una señal de que ese paciente puede estar haciendo hipoglucemia, que ese paciente tenga resistencia a la insulina o que tenga alguna otra enfermedad metabólica. Los invitamos a que si quieren conocer más sobre otros mitos y realidades sobre las enfermedades metabólicas, se sintonicen a la siguiente parte de nuestro podcast. Háganos las preguntas que deseen aclarar en los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias.